¿Qué pedo raza? Sean bienvenidos al especial de Halloween. En esta ocasión, les narraré 5 historias bien tenebrosas, acá bien chidas. Oye, espera, si es especial de Halloween, entonces ¿por qué subes el video en noviembre? Porque aquí en mi México mágico, celebramos el Día de Muertos y salimos a pedir calaverita. Entonces ¿por qué el título del video dice especial de Halloween? Bueno, sin más relleno, disfruten del video. Esto pasó un 31 de octubre en un pueblo. Esto le pasó a una anciana, que era muy amable con sus vecinos, y lo que la caracterizaba de sus demás vecinos, era que cada Halloween adornaba su casa a lo grande, muchas calabazas, esqueletos, brujas, y todo tipo de adorno. Lo malo es que la mujer era una persona solitaria y ella no tenía ningún familiar y ella vivía muy triste. Esa misma noche, era la noche con la que ella decidiría terminar con su sufrimiento. Ella se terminaría quitando la vida, colgándose en uno de los árboles de su patio. Después de eso, a la mañana siguiente la terminarían descolgando, y tú te preguntas, si estuvo toda la noche colgada, y a la vista de todos los vecinos y nadie fue a ayudarla. La respuesta es muy simple. La confundieron con un adorno de Halloween. Una noche hermosa, una pareja de recién casados, iba a tener una luna de miel en un hotel costoso. Llegando al hotel se hospedaron en una habitación, en uno de los últimos pisos. Los dos estaban muy felices y contentos, con el deseo de tener una buena noche juntos, y aprovechar su luna de miel al máximo. Entonces, acostándose en la cama, la pareja se percató de un extraño olor a podrido, como si se tratase de carne en descomposición. La pareja estuvo buscando por todos lados, pero no hallaron nada, ni una pista tan siquiera de dónde venía el extraño olor. Entonces fueron a decirle a uno de los empleados del hotel, y ellos los ayudó a buscar. Él se había dado cuenta que más que nada el olor venía de la cama del cuarto. Entonces abrió el colchón de la cama, pensando que era un animal muerto, pero lo que él había encontrado, estaba más allá de sus pensamientos. Adentro de la cama, había un cadáver. Eran una pareja que apenas se habían casado. Después de la boda, hicieron una gran fiesta en una gran casa, que la pareja recién había comprado. Pero bueno, todos se fueron a la casa y ahí empezaron a divertirse, tomar mucho, hasta que a uno de ellos, se le ocurrió decir que querían jugar a las escondidas. Todos dijeron que sí, y para hacerlo mucho mejor, le dijeron al recién casado que se pusiera a contar, y todos se fueron a esconder muy rápido. Después el recién casado, se puso a buscar, y después de buscar a todos, la única persona que faltaba, era su esposa, así que todos se pusieron a buscar. Peor nada, buscaron en todas partes y no había rastro de su prometida. Pasaron varios días y aún no había noticias de la esposa desaparecida, y entonces, todos se pusieron a teorizar su desaparición. Algunos decían que la chica se había arrepentido de casarse, y aprovechó el juego para escapar. Otros decían que ella se había escapado con otro tipo, aprovechando el juego, y escapar, pero nadie sabía la razón. Después de 2 años, el tipo estaba casado con otra mujer, y él seguía viviendo en esa misma casa, pero un día, estaba arreglando su casa, y él se había percatado de que en un cuarto había un sótano. Entonces él procedió a bajar, y no había nada interesante, todo estaba vacío, así que prendió la luz, y vio una gran caja de madera, pero al parecer estaba sellada con un candado, pero él encontró la llave fácilmente, y al abrir la caja, se llevó el trauma de su vida. En la caja estaba el cadáver de la chica desaparecida.
Había una vez un chico llamado Jeff. Jeff era un chico como todos, hasta que un día, los padres de Jeff decidieron mudarse a otro barrio. Llegando a su nueva casa, Jeff se sentía incómodo, ya que él no conocía a nadie, pero en la escuela habían unos chicos que siempre lo molestaban, pero su hermano siempre estaba a su lado, y él lo defendía de los chicos que lo molestaban. Entonces una noche saliendo de la escuela, los chicos que molestaban a Jeff, los quisieron asaltar, entonces uno de ellos sacó una navaja y apuñalaron a Jeff en el brazo, entonces Jeff se levantó y golpeó a dos de ellos, y lleno de ira, le quitó la navaja al chico, y Jeff lo apuñaló hasta acabar con su vida, y entonces los otros dos se escaparon, entonces llegando a su casa, la policía estaba buscando al culpable de la muerte del chico, entonces llegaron a la casa de Jeff, y los policías los interrogaron y cuando se iban a llevar a Jeff, su hermano dijo, no me quieras encubrir hermano, yo fui quien lo mató lo juro, y los policías se llevaron al hermano de Jeff. Un tiempo después, Jeff se encontraba saliendo de la escuela, cuando los dos chicos que lo molestaban, más otro tipo, agarraron a Jeff y lo empaparon con un líquido inflamable, y el otro le lanzó un encendedor, haciendo que Jeff se prenda de fuego. Jeff despertó en un hospital, solamente que los doctores le dijeron que no se quitará la venda que tenía en su cara, ya que aún no estaba del todo recuperado, pero pasando unos cuantos días, toda su familia incluso su hermano, estaban con Jeff, para ver cómo estaba de su rostro, y el doctor le dijo, ya puedes quitarte la venda. Entonces todos se quedaron viendo su nuevo rostro de Jeff, y entonces él procedió a verse al espejo, y él se quedó sorprendido al ver su nueva cara, y su mamá notó la gran sorpresa que se llevó al verse, y le dijo que no se preocupara, que pronto podrán arreglar de nuevo su cara, entonces Jeff comenzó a reírse, y le dijo a su mamá que no era necesario, que a él le encantaba su nuevo rostro, y que era muy guapo. Llegando a su casa, en la noche, su mamá estaba buscando a Jeff por toda la casa, pero no lo encontraba, así que ella se metió al baño, y ella se quedó horrorizada al ver todo el baño lleno de sangre, pero lo que más la asustó, fue ver a su hijo con un cuchillo, y con una sonrisa cortada de oreja a oreja, también se dio cuenta que Jeff se había quemado los párpados con un encendedor, y entonces Jeff le dijo a su mamá, ¿verdad que soy muy hermoso mamá? Su mamá le dijo, sí cariño eres muy hermoso, déjale digo a papá que venga a ver tu bello rostro. Entonces su mamá, le dijo a su esposo, cariño saca la pistola que Jeff se volvió loco. Me has mentido madre, escuchó atrás suyo, y al girarse, vio a su hijo con un cuchillo de cocina, y entonces Jeff asesinó a su padre y madre. Entonces fue al cuarto de su hermano y al ver a Jeff, se quedó paralizado, entonces Jeff se acercó a él, y él le dijo, Go to sleep. Todo parecía un día como cualquier otro, pero algo pasó ese día, ya que ocurrió una masacre, en la cual, habían 4 fallecidos y un herido, la policía estaba investigando, cuando el herido, le dijo a uno de los policías. Fue un oso, un maldito oso de peluche, con una luz roja y no paraba de saltar. Después de eso el herido murió, entonces todos los policías, estaban alertas ya que no habían agarrado al asesino, y él todavía estaba en las calles. Pasando los días, cada día pasaban más y más asesinatos, pero lo más extraño era que el asesino, en todas sus fechorías, dejaba una marca con la sangre de sus víctimas, con las iniciales TD. Pero una noche, una patrulla estaba patrullando las calles de noche,
cuando a lo lejos de un callejón, vieron al asesino colocando su marca, al lado de un cuerpo, y el asesino al percatarse de los oficiales salió corriendo, los oficiales fueron tras él, y el asesino se metió a un cementerio, los oficiales cometieron el grave error de no pedir refuerzos, creyeron que se les había escapado de nuevo, cuando uno de ellos sintió el lanzamiento de un machetazo, entonces el otro sacó una cámara y le tomó foto al asesino, y después salió corriendo del cementerio. Cuando el oficial le mostró la foto a la oficina de policía se quedaron paralizados al ver a un oso de peluche, brincando de tumba en tumba para escapar. Los agentes decidieron ocultar la foto para que no haya pánico en las calles. Pasado un tiempo, un sujeto llamado Christopher, probó los archivos de la policía, y mostró la foto en todas partes, entonces todas las personas se asustaron, y desde ese día había toque de queda, a partir de las 7 de la noche, todas las personas se encerraban en sus casas, por miedo de toparse con esa cosa, y mucha gente veía desde sus ventanas en la noche, viendo saltando al asesino y diciendo, nunca escaparán de mí. Entonces al esparcirse la noticia en todo el lugar, la gente sabía que no se trataba de un asesino, sino de un demonio, entonces, la iglesia decidió ayudar con el demonio, lo habían apodado el demonio TD, y el papá llevaría a cabo un plan para acabar con el demonio TD. Puso a mucha gente en la noche y en eso TD apareció frente a todos, y en eso todos se pusieron a rezar, y vieron que TD se debilitaba, mientras él gritaba, paren paren no puedo más, por favor. Entonces, el papá se acercó a él, y lo roció con agua bendita, haciendo que TD muera. Entonces todas las personas se pusieron a celebrar y ya no había pánico en las calles. Mucho tiempo después, en el año 1999, Sega sacó un juego de Sonic, llamado Sonic R, y vieron que había un personaje llamado Tailstone, y eso asustó a la gente, ya que ese personaje era idéntico al demonio TD, además las iniciales coincidían. Lo malo pasó cuando en Los Ángeles, California, una madre encontró a su hijo muerto, en su cuarto, mientras se escuchaba la canción, Can You Feel the Sunshine. La madre después del velorio del pequeño, donó todas sus cosas, al mejor amigo del pequeño, le donó su consola y él al prenderla, se dio cuenta que estaba el juego de Sonic R, y vio que lo último que había hecho su difunto amigo, fue desbloquear a Tails Doll. El niño compartió la noticia en un foro de internet, y en un tiempo después, ocurrió un asesinato similar a los anteriores, y los oficiales vieron, en la pared un mensaje con la sangre del cuerpo que decía: muchas gracias por vuestro miedo. Y a Sega por resucitarme, a partir de hoy no tendré cuerpo, ya que soy el Tails Doll. ¿Qué tal les parecieron las historias? Escríbanlo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Eso fue todo bandita, ya me tengo que ir a pedir mi calaverita XD, nos vemos hasta la próxima, muchas gracias a todos por todo el apoyo al canal. Esto me pasó a mis 21 años, fuimos a visitar a mis abuelos que vivían en Puebla, vivían en un pueblito muy bonito, la casa de mis abuelos era bastante grande y debido a eso, tenían muchos cuartos, y mis abuelitos nos dijeron que nos quedáramos unos cuantos días con ellos, mis papás les dijeron que sí, así que nos dieron 2 cuartos, uno para mí y otro para mis papás, pero el único detalle era que mi cuarto tenía una ventana donde podía ver el terreno con muchos árboles que tenían mis abuelos. Esa misma noche no me podía dormir debido a que me sentía un poquito incómodo al saber que no estaba en mi casa, pero sabía que con el tiempo me acostumbraría. Me quedé viendo mi celular, cuando de repente escuché un extraño lamento que se oía a lo lejos.
Entonces con valor decidí asomarme en la ventana a ver qué era, y al asomarme, ahí podía ver como una mujer iba recorriendo el monte, pero lo perturbador era que esa mujer iba flotando mientras hacía ese lamento tan aterrador. Entonces cerré las cortinas y esa misma noche no me pude dormir. Le conté a mis papás y a mis abuelos, mis papás no me creyeron, peor mis abuelos sí me creyeron, y me dijeron que por aquí se aparecía mucho la Llorona. En una noche de Halloween, estaba con unos amigos regresando de una fiesta, entonces para llegar más rápido a nuestra casa, teníamos que pasar por un hospital abandonado y ahí mismo sobre un terreno baldío, todos nosotros íbamos bien y alegres ya que la fiesta estuvo muy divertida, pero en fin, llegamos al terreno y nada más andábamos platicando puras babosadas, pero uno de mis amigos que tomó muchas sodas, le dieron muchas ganas de ir al baño, así que lo esperamos a que se acabara de mear, mi otro amigo y yo nos quedamos charlando un momento en lo que lo esperábamos, pero de repente mi amigo que estaba meando empezó a gritar, y entonces fuimos a ver qué onda, y ahí estaba mi amigo, estaba como en shock y le preguntamos que qué le había pasado y por qué gritó así de gacho y nos dijo cuando acabo de mear y él ya estaba a punto de ir con nosotros, pero de repente escucho un ruido muy extraño y volteo y vio a una mujer que estaba pasando por ahí, él nos dijo que no le pudo ver su cara porque su cabello la estaba cubriendo y que al momento de verla pensó que se trataba de otra persona que fue a la fiesta disfrazada, pero lo raro fue que esa mujer estaba flotando como a 1 metro de altura y después mi amigo dijo que le pudo ver bien su cara y nos dijo bastante asustado y casi llorando que su cara no tenía forma del rostro de una mujer y también estaba toda pálida y sucia, y en la parte donde debatían estar sus ojos, habían 2 cuencas negras y vacías. Mi otro amigo y yo nos quedamos con cara de what the fuck, así que para que mi amigo se sintiera mejor, estuvimos platicándole y tratar de convencerlo de que lo que vio fue por causa de que estaba bien pedo, él empezó a tranquilizarse un poco, pero entonces todos nosotros, escuchamos que una mujer estaba llorando y ahí fue cuando todos nos quedamos en shock porque mi amigo gritó detrás de ustedes, y vimos a una mujer que estaba llorando sentada en una piedra, mi amigo la reconoció y sin pensarlo salió corriendo del lugar, nosotros solo nos la quedamos viendo por un rato, entonces esa mujer se levantó y empezó a gritar demasiado fuerte y venía hacia nosotros muy rápido, le metí un putazo a mi amigo porque no reaccionaba, y salimos corriendo del terreno del hospital abandonado. Ya ni siquiera llegué a mi casa y mejor nos quedamos en casa de mi amigo y él aún seguía asustado por lo ocurrido y el abuelo de mi amigo nos contó que le había sucedido lo mismo. De eso va a tratar la siguiente historia que viene a continuación porque ustedes al igual que yo quieren saber lo que le pasó al abuelo de ese panita. Entonces a la mañana siguiente me fui para mi casa y ya jamás volví a pasar por ese lugar porque la Llorona acecha por esos lugares buscando a sus hijos. Esta historia comienza cuando yo era un niño, me encontraba trabajando con mi padre ya que él y yo nos teníamos que levantar temprano todos los días, para ganar el pan de cada día, en fin como les decía, mi padre en una ocasión teníamos que ir a otro terreno que estaba algo lejos, y pues ese lugar estaba como a 1 hora caminando, y como en ese tiempo no habían medios de transporte tan avanzados como ahora, antes era a pata o a caballo en el pueblo donde vivía, como les iba diciendo. Mi padre y yo llegamos y hicimos lo que normalmente hacíamos, y llegando a la casa ya algo tarde como a las 9 de la noche más o menos, y mi madre nos estaba preparando una deliciosa cena y mientras cenábamos, tocaron la puerta, y unos valedores de nuestra chamba, nos dijeron que si queríamos trabajar en ese terreno que mencioné anteriormente, y como el patrón pagaba muy bien era obvio que mi papá dijo que sí. Ese trabajo la verdad no era tan pesado y tan cansado como lo que hacíamos diario mi padre y yo, lo único malo era que estaba algo lejos y nos teníamos que levantar más temprano de lo habitual, y como yo no iba a la escuela no había problema por lo que mi padre y yo trabajábamos diario, y también algo malo que no mencioné de ese trabajo era que la jornada terminaba algo tarde, como a las 6 de la tarde y a esa hora ya se oscurecía, pero eso no nos impedía dejar de echarle ganitas, porque en ese trabajo pagaban exageradamente bien.
Todos los días era lo mismo, ya hasta sabía el camino de regreso, y en varias ocasiones me tenía que ir solo porque mi padre se quedaba con sus compadres y sus valedores de la chamba y pues al Chile, yo sí me aburría re harto pero eso no era problema para mí ya que no me daba miedo nada, ni siquiera los cuatreros que rondaban por esas zonas y lo mejor era que tenía mi machete para defenderme. Como les iba diciendo, en una de esas ocasiones me tocó irme solo y ese día la jornada acabó más tarde por órdenes de mi patrón, y pues ese día mi papá se quedó con sus valedores y se quedó echándose sus chelas y pues yo ya estaba algo cansado y quería regresar pronto a mi casa, y pues ya saben cómo era el camino en esos tiempos, era puro monte como dice la chaviza, pero eso no me impedía nada, y comencé mi camino a las 10 de la noche y con ganas de llegar pronto a mi casa. La noche era bastante oscura y solo tenía una lámpara de esas antiguas, como única fuente de iluminación, y mi camino era bastante normal y todo parecía ir en orden, mis ojos me pesaban bastante por el cansancio y lo mejor era que como era fin de semana no había trabajo al siguiente día, lo único que quería era prepararme una rica cena e irme a descansar, pero todavía me faltaban como 45 minutos para llegar. Todo estaba muy tranquilo pero el silencio se rompió cuando a lo lejos se escucha un lamento. Era muy desgarrador, sonaba bastante triste, como si estuvieran torturando a esa pobre mujer, pero luego reaccioné y saqué mi machete porque muchos bandidos hacían ese tipo de trampas para robarle a la gente, o en pocas palabras asaltarlos, pero el lamento sí que se sonaba muy en serio, ya hasta se me venían muchas cosas a la mente. ¿Y si a esa pobre mujer le estaba pasando lo que a mí pensaba que me iban a hacer? ¿O si a esa mujer le había pasado algo malo y necesitaba ayuda? Más y más cosas pensaba, hasta que la vi sentada en el pequeño río que estaba en esa zona, y pues solamente me puse en guardia y me fui acercando poco a poco a esa pobre mujer mientras la llamaba y trataba de llamar a su atención. Señorita, buenas noches. ¿Necesita ayuda? Dígame en qué le puedo ayudar. Señorita, dígame qué le pasa, por favor, quiero ayudarla. Era horrible, era como si esa mujer, o si a eso se le pueda decir así, estaba flotando como a medio metro de altura, tenía la cara demasiado pálida, el vestido que tenía puesto estaba todo manchado, la boca demacrado grande y de sus ojos salía una especie de líquido negro, parecían ser sus lágrimas. La mujer trató de llevarme con ella mientras me tenía sujeto de mi brazo izquierdo, en ese momento pensé que no la liberaría, pero recordé una oración y solamente cerré los ojos y la dije en voz alta. En ese momento no sé cómo ni por qué, pero me llené de valentía y le di un machetazo en su brazo que me tenía sujeto, y me soltó la mujer. Corrí y corrí hacia mi casa, sin parar, y volteé y vi que esa cosa me seguía flotando, corrí más y más, no tardé mucho en llegar a mi casa, fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Al momento de entrar, azoté la puerta y cerré todo con llave, puertas y ventanas. Mi madre, que estaba en la sala, se sacó mucho de onda, y me dijo que qué me pasaba. En ese momento no pude más y solté el llanto y abracé fuertemente a mi madre, y mi madre pensaba que me habían asaltado o lastimado. Le conté lo ocurrido. Ella solamente me contestó: ¿También la viste, pequeño? Yo hace un momento la escuché y también la vi pasar rondando la casa mientras preparaba la cena. Pero lo importante es que gracias a Dios tú estás bien. Bien, mijo, te preparé tu rico guisado como a ti te gusta. Mi padre se quedó a dormir en el trabajo, unos valedores le dieron un lugar donde dormir, y para mi desgracia ya saben cómo eran los padres en ese tiempo. Él no me creyó nada y me dijo: ay, mijo, que muy pendejo o que, de seguro te querían asaltar y por hacerte el noble caíste en su trampa y casi te roban. Pues ya ni pedo, a ver cómo le vamos a hacer en estos demás días con esas ratas rondando las zonas. Seguí trabajando con mi padre y el patrón se enteró de lo que me pasó y pensó lo mismo que mi padre y le dio un arma de fuego, y todos los días salía de la jornada con mi padre y ya no me volvió a pasar nada. Pero igual no duró mucho, ya que las autoridades de ese tiempo arrestaron al patrón porque en sus campos y sus tierras encontraron que estaban sembrando cosas ilegales, que ya me imagino lo que saben que es, con razón lo del arma que nos dio y un chingo de dinero que nos pagaba, pero en fin. Para no tener problemas, mis padres y yo nos mudamos a la ciudad donde crecimos muy felices y no volvió a pasarme nada paranormal. Y espero y esta historia les haya sido de su agrado y muchas gracias por escucharme.
anteriormente, ya habíamos hablado sobre este tema en un anterior video, que trata de las historias que mandaron por medio de una publicación que se hizo en ese tiempo. Por eso, decidimos volver a hacer lo mismo, pero ahora, con la publicación que se hizo hace unos días, será lo mismo que el anterior video, solo que ahora, serán con todas las historias de Halloween que ustedes nos enviaron. Ya saben de qué va esto, amigos. Nivel 1 son las que dan menos miedo, hasta el nivel 4 donde ahí están todas las que dan más miedo y son muy perturbadoras. Por eso, hoy les traemos el iceberg de las historias de Halloween, de los subs. Nivel 1. Aquí en este punto empiezan las historias que dan menos miedo, pero eso no significa que sean malas, amigos. Todas las historias son una maravilla. Sin más, empecemos. Esta historia comienza un día de muertos hace 2 años, fuimos a celebrar con mis padres y con mis tíos y demás familiares. Ya que estábamos donde se celebra el Día de Muertos, yo me fui a comprar con un amigo, unos cohetitos. Para cortar camino tenemos que cruzar un pequeño arroyo, para poder llegar con un señor que vendían los cohetitos, y no perdimos más tiempo y fuimos rápido para poder continuar con la celebración. Cuando llegamos a la mitad del camino, vimos una figura alta con sonrisa de oreja a oreja. Nosotros a ver a la criatura nos asustamos y tratamos de irnos sigilosamente para que no nos viera, pero uno de mis amigos se tropezó, y la criatura se dio cuenta de que nosotros estábamos ahí. La criatura comenzó a correr hacia nosotros con una gran velocidad. Al verla, nosotros comenzamos a correr muy rápido, sentíamos que cada vez se sentía más cerca, así es que todos comenzamos a correr mucho más rápido y con más fuerza, hasta que por fortuna vimos la tienda donde compramos los cohetitos, pero al llegar a la tienda la criatura alcanzó a arañar a uno de mis amigos, y luego de eso la criatura fue. Al entrar el señor de la tienda nos preguntó que qué nos pasó, le dijimos que una criatura muy alta nos estaba persiguiendo. Nosotros nos esperábamos a que el señor no nos creería, pero vaya cuál fue mi sorpresa cuando el señor me preguntó, ¿la cosa que los perseguía tenía una gran sonrisa? Yo con el miedo le respondí que sí. Luego el señor de la tienda nos platicó. Una criatura siempre se parece todos los días de muertos, para buscar una nueva víctima. Y luego el señor nos dijo, que pocos eran los que escapaban esa criatura, y los que sí lograban hacerlo la criatura les dejaba un arañazo, y esa persona sería su siguiente víctima. El señor muy amable nos acompañó a donde estaban todos, y mis padres. A veces me pregunto algo, ¿qué era lo que hubiese pasado si esa criatura nos hubiese alcanzado? Una vez cuando tenía 11 años, fui a una fiesta de Halloween. Esa fiesta la había hecho mi amigo, la cual empezaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 12 de la noche. Bueno, acá es donde comienzan a empezar las cosas raras, ya que cuando llegué a la fiesta vi algo que me dejó en dudas. Había una persona, parada quieta sin hacer nada, en la entrada del lugar. Yo la verdad no le di mucha importancia ya que creí que estaba haciendo sus necesidades, así que entré. En la mitad de la fiesta vi algo que me perturbó. Había una persona mirándome desde la ventana. Yo solo me giré y dejé de mirarlo, y me fui a otra parte del salón. Al terminar la fiesta, estaba esperando a mis padres, ya que ellos me vendrían a buscar, pero mientras esperaba, una figura extraña estaba mirándome, desde el otro lado de la ruta. Ahí enfrentito de donde yo estaba también había un campo abandonado, y ahí mismo donde se encontraba esta extraña persona. Mientras la figura me veía, yo estaba congelado del miedo que me daba esa figura, hasta que me tapé los ojos. Cuando me los destapé ya no estaba la persona. Un rato después mis padres llegaron, pero nunca podré olvidar aquella figura tan perturbadora e inquietante, que hizo que ese día en la noche no me pudiera dormir. Antes de comenzar, amigos, les quiero aclarar que esta historia no es para nada algo personal ni mucho menos es algo que me pasó, pero sí me lo contaron en un campamento y como me pareció muy aterradora para mí, decidí compartírselas a todos ustedes.
Esto pasó en un pequeño pueblo, un pequeño grupo de amigos se estaba preparando para el Halloween, ya que sería el día siguiente. Ellos compraron todo lo necesario para la noche, como por ejemplo, dulces, adornos y lo más obvio, los disfraces. Lo que se destacaba más de este grupo era un chico, el cual que se llamaba Ben. Ben era muy conocido por no asustarse con nada, a tal punto, en el que era casi imposible asustarlo. El grupo tenía pensado ir cada quien a sus casas, para recolectar los dulces necesarios y después juntarse. Pero lo raro comenzó, cuando uno de sus amigos que se llamaba Jack, no contestaba los mensajes, y todo el grupo decidió ir a su casa para ver si estaba bien. Al llegar a su casa, el único que se atrevía a tocar la puerta de la casa fue Ben, ya que a los demás les daba miedo pasar por ahí. Mientras los demás estaban charlando, escucharon algo, que los sacó bastante de onda. Escucharon el grito más horrible, que jamás hayan escuchado en sus vidas, y lo más extraño era que el que había gritado era Ben. Ellos rápidamente fueron hacia donde estaba él, y vieron a Ben, parado en la puerta pálido, pero ellos no sabían qué es lo que estaba pasando, hasta que se asomaron por la ventana para ver, qué es lo que había asustado a Ben. Pero cuando vieron, ahí se encontraba Jack, con toda su familia muerta con una expresión de horror en sus caras. Y al costado de ellos había una nota que decía: ¿te asusté? Nivel 2. Hola a todos amigos, aquí su patrona, será la encargada de decirles de qué va el nivel 2, aquí ya comenzamos con lo que más o menos da miedo, sin más, pónganse cómodos amigos, que esto va a estar épico. Yo cuando todavía trabajaba en un hospital, en ese tiempo recuerdo muy bien, que decían que en las noches se aparecía un niño, corriendo en los pasillos. El conserje del hospital, cuando era turno nocturno, decía que veía huellas de un niño cuando no había nadie. Casi nadie creía en esas cosas, pero un día de octubre, una trabajadora llevó a su hijo al hospital. Cuando llegó, uno de los empleados fue a decirle que llevara uno de los papeles a dicha oficina, donde según ahí se veía más el niño. Yo y la señora que trajo al niño, fuimos a la oficina. Todo estuvo normal hasta que el niño dijo que si podía jugar con el niño de la esquina. Su mamá, entrañada, le dijo que no había nadie en la oficina, pero el niño ni siquiera su mamá de que sí había alguien, y la llevó hacia el lugar donde según se encontraba, pero en efecto, no había nadie. El niño entonces nos comenzó a describir cómo es el otro niño. Él dijo que el niño tenía una playera roja, era de piel morena, y andaba en guarachitos. Era tal cual como todos lo describían cuando lo veían. A partir de ese día, ya nadie iba para aquella oficina. Hasta el día de hoy me sigo preguntando qué es lo que le pasó a ese niño y por qué es que su alma no descansa en paz. En el Halloween de 2021, habíamos hecho una fiesta de disfraces mi familia y yo. En el lugar donde se realizaría la fiesta era un rancho, donde ya me había pasado otro suceso aterrador, pero eso no es importante. Lo importante es que me había quedado en la casa del rancho con mi primo y mi sobrina a dormir ahí, pero lo que pasó, me dejó pensando. Esta parte no me pasó del todo a mí sino a mi prima y a mi sobrina. Una de ellas estaba jugando de que según había alguien afuera, pero en cierto punto ella despertó a mi sobrina porque había alguien en la ventana. Cuando mi sobrina se despertó, dijo que una sombra estaba hincada viéndonos. Ellas al ver esto se asustaron y se taparon con las cobijas, y se quedaron dormidas. Pero a las 3 de la mañana yo me desperté, porque quería ir al baño, pero al ver por la ventana vi una sombra de una mujer. De repente se me fueron las ganas de ir al baño, y me fui corriendo hacia mi cuarto. Después de ver eso traté de dormir, pero no pude, así que me puse a jugar con mi teléfono. Hasta las 4 de la mañana, se escuchó como si arrastraron algo. Yo creí que era mi primo, que se despertó para alimentar a los chivos. Me fui a sumar como a las 6 de la mañana, y al parecer la sombra ya no estaba. Cuando se despertó mi prima le pregunté por mi primo, que si se había levantado para alimentar a los chivos, y ella me respondió que él nunca se levanta a alimentar a los chivos.
Entonces, ¿quién era esa sombra? ¿Y qué fue lo que escuché yo a las 4 de la mañana? Nivel 3. Hola, ¿qué tal a todos amigos? Aquí mi carnal el Cristian y yo, les diremos de qué va el nivel 3. Muy bien amigos, en este punto del iceberg, veremos los casos más aterradores y los que sí empiezan a dar miedo. Pónganse cómodos que esto estará con madre amigos. Esto le pasó a una señora hace unos años. Una señora vivía en un pueblo, ella había tenido un hijo. Pero lamentablemente su hijo falleció por causas desconocidas, pero ya faltaba poco para el Día de Muertos, exactamente quedaba un día para que se llevara a cabo la celebración, pero la señora no le pondría ofrenda a su hijo, ya que ésta no creía en el Día de Muertos, o bien no creía que los muertitos nos vinieran a visitar. La demás gente le decía que le pusiera ofrenda a su hijo, pero ésta no hizo caso y en su lugar, puso otra cosa, que no recuerdo lo que fue. En la noche ella se durmió, y ella soñó que estaba en un lugar oscuro, pero de pronto ella vio a su hijo, y este se acercó a donde estaba ella, y este mismo le dijo: Madre, te olvidaste de mí, ya no me pusiste mi ofrenda, pero no te preocupes, mira mis tíos sí me pusieron en su ofrenda. De pronto la señora vio que en la oscuridad había un camino el cual conducía hacia la casa de su hermano, entonces ella vio como su hijo se fue corriendo hacia allá. Entonces la señora se puso mal por lo que soñó. Así que solamente la señora se volvió a dormir. Al día siguiente su hermano fue a su casa a buscarla, pero al parecer ella seguía dormida, lo que no se esperaba, ella era que en realidad, no estaba durmiendo. Ella había fallecido. Esta historia me la contaron hace mucho tiempo. Se dice que la señora falleció gracias a la impresión y a la vez tristeza de ver a su hijo. Otros dicen que en realidad, el hijo se la terminó llevando. Recuerdo un día en el que yo me encontraba saliendo de la escuela, estaba algo cansado, debido a que estaba regresando de un convivio que pasó en la escuela, como ya era bastante tarde tenía que apurarme, eran las 1 de la mañana aproximadamente, de pronto empecé a escuchar pasos detrás de mí, cuando volteé para ver quién me seguía, me di cuenta que se trataba de una silueta de alguien, pero no lograba distinguir al tipo, apresuré el paso porque decía, chale me van a asaltar, pero volteé de nuevo, y el tipo ya no estaba, comencé a correr por el miedo, pero empecé a escuchar que también corrían hacia mí. Logré ver mi casa, entonces corrí más y más, hasta que me tropecé, y volteé rápido y entonces... Era una mujer la que me venía siguiendo, esta me agarró de los pies, me comenzó a arrastrar hacia atrás, yo intentaba zafarme pero era inútil, estaba muy cansado. De pronto comencé a insultar a la mujer, entonces sentí que ya nadie me sujetaba, corrí nuevamente hacia mi casa, entré y cerré con seguro, cuando me asomé por la ventana, vi a la mujer, pero esta se desvaneció mientras caminaba. Eso nunca lo podré olvidar en mi vida, y cuando vi mis pies, tenía marcas extrañas y moretones graves. Nivel 4. Muy bien amigos, hemos llegado al límite de este iceberg, aquí es cuando ya comienzan las historias más aterradoras de todo el iceberg, y las que más pueden perturbarte, te recomiendo que si es que estás viendo el video de noche, apagues las luces de tu cuarto, y te pongas audífonos que esto va a estar bueno hermanos. Recuerdo que cuando yo era pequeño, solía salir mucho con mi madre, nosotros salíamos de compras junto a mi abuelita, para que cuando llegáramos a la casa, ellas se pusieran a hacer la cena y comiéramos todos juntos. Pero un día, pasó algo que me cambió, recuerdo muy bien que ese día, nos había agarrado la noche cuando nosotros habíamos salido a comprar, recuerdo muy bien que mi madre dijo que sentía un mal presentimiento, mi abuela trató de tranquilizarla diciéndole que no pasaría nada.
Cuando llegamos a un puentecito donde hay un río, nos cruzamos con un policía el cual estaba montado en su caballo. No les dije esto, pero en ese entonces había toque de queda y sí o sí teníamos que estar en nuestras casas después de las 10 de la noche. El policía muy amable nos empezó a decir que lo mejor era que regresáramos a nuestra casa, ya que la zona era muy peligrosa debido a mucho vandalismo. Mi abuelita comenzó a platicar con él diciéndole que ya se nos hacía tarde para poner nuestra ofrendita y que nos disculparan ya que la noche nos agarró inesperados, y no sé qué tanto decían. El caso es que se quedaron así como 5 minutos, pero ya cuando nos íbamos, el caballo del policía empezó a comportarse de una manera muy asustada. En ese preciso momento fue cuando escuchamos un lamento desgarrador que provenía de lo profundo del campo. Mi madre del susto me sujetó muy fuerte y mi abuelita se puso mal en ese momento. El caballo cada vez más estaba más inquieto. El policía de pronto nos dijo que nos pusiéramos a rezar y nos tranquilicemos. Eso fue lo que hicimos. Entonces vimos que una mujer estaba caminando hacia nosotros muy rápido. El caballo ya estaba por irse a correr, pero el policía nos gritó, no la vean, mientras sujetaba al caballo. Mi madre me tapó los ojos y dijo una oración junto al policía, y mi madre me dijo que esa cosa se desapareció frente de nosotros. Mi abuelita entonces se empezó a calmar, el caballo también dejó de ponerse loco. El policía muy amablemente nos acompañó a nuestra casa, mi abuelita se fue a acostar, entonces mi madre me llevó a dormir también. Ese día no pude hacerlo, por el miedo que tuve. Incluso me puse en los zapatos del policía ya que me quedé pensando. Él se tiene que regresar a ese mismo lugar a cuidar, y espero él esté bien y no se tope con esa mujer en el camino. Una vez cuando tenía 7 años, en el mes de Halloween, había salido sola a la calle a pedir dulces. Justo estaba pasando por una casa que estaba al lado del panteón. Iba a ir a pedir dulces a esa casa. De pronto escuché unos ruidos extraños que provenían del cementerio. La curiosidad me terminó invadiendo y me fui a asomar a este. Pero lo que vi me perturbó para siempre. Habían unas personas con cuchillos, los cuales estaban azotando a unos niños a la pared mientras apuñalaban. Uno de los niños me vio y comenzó a decirme ayúdame. Esas personas de pronto voltearon a verme y se dieron cuenta que estaba ahí viendo todo. Entonces salí corriendo rápidamente de ahí mientras escuchaba cómo me perseguían esas personas. Afortunadamente, logré entrar a la casa de mis vecinos sin que se dieran cuenta. Eso jamás lo podré olvidar en mi vida. Miren todos, ya llegó el Osvaldo. Hola a todos hermanos, ¿qué tal se la andan pasando? Qué bueno que ya llegaste, hermano, ya queremos escuchar las historias de terror de cada uno. Yo también, hermano, estoy muy ansioso por empezar a escuchar las historias. Yo también, pero ¿quién será el primero en contar su historia? Sin verdad, bueno pues, ¿quién será el primero en empezar? Bueno, pues si me permiten, creo que yo mejor seré el primero en empezar, aprovechando que estamos en el patio de atrás de mi casa y tengo una buena historia para contarles. Sale mi Paquito, empieza tú primero. Ok, entonces empezaré de una buena vez, pongan atención. Esta historia trata de un joven, el cual tenía uno de los peores trabajos según yo. Él tenía un trabajo en un Oxxo, pero eso no era lo malo era que tenía el turno nocturno. Él trabajaba de 12 de la noche a 7 de la mañana, él se la pasaba aburrido toda la noche en el mostrador. Era muy callada y solitaria la noche, él estaba con su teléfono celular, porque no había nadie.
Tanto fue su aburrimiento, que ya se estaba quedando dormido, entonces el no más así, decidió checar las cámaras de seguridad, para distraerse. Pero vio algo muy raro. Una viejita se aproximaba a la tienda, él volteó y la vio entrar, al verla, le llegó un escalofrío, ya que era muy raro que una viejita esté a la 1 de la mañana comprando, y su instinto más y más le avisaba que tenga cuidado. Tenía una vibra rara en ese momento que entró la viejita. Ella lo único que hacía, era observar la tienda con cara de desagrado, y ella se acercó con el joven y le dijo: Buenas joven, solamente le quería pedir su ayuda, es que mi auto tiene una falla, y bueno quería que me ayudara a saber qué le pasara. El joven tenía la necesidad de ir a ayudarla, pero su instinto y el miedo que tenía le impedía salir del mostrador, así que lo siguiente que hizo, fue decirle que él no podía salir de la tienda, ya que lo correrían por abandonar su puesto, que si quería le podía llamar a un mecánico, para poder ayudarla con su problema del coche. La mujer hizo un gesto de desagrado, y solamente se fue hacia donde estaban los productos. El joven solamente la veía que estaba caminando por los pasillos, observando a sus alrededores. La mujer se acercó otra vez al joven, y le dijo que si la dejaba pasar al baño, él le dijo que sí, y ella se metió, el joven se alivió un poco, pero a los 2 minutos salió la señora, reclamándole al señor porque el baño no tenía papel, y que si podía ayudarle a salir a los baños de afuera, y llevarle uno. El joven lo que hizo fue voltear hacia el baño del personal, y tomó un papel de ahí, y se lo dio a la señora. La señora le dio las gracias de una forma molesta. El joven notó eso ya que la señora, hacía lo posible para hacer salir al joven de ahí. Pasaron unos 5 minutos y la señora salió del baño, y otra vez volvía a hacer lo mismo, volvió a caminar sobre los pasillos, haciendo como que buscaba algo. Pero el joven notaba de reojo, que ella se le queda viendo de repente, después de unos 15 minutos incómodos. La señora se salió, el joven pensó que ya había acabado todo esto, pero pasaron unos 2 minutos y la señora entró molesta. Le había dicho que la máquina de refrescos, le había robado, ya que le echó un billete y no le dio nada, ella le exigía que le saliera a ayudar, el joven ya molestó simplemente se volteó y tomó un refresco del refri y se lo dio. Ella ya estaba molesta, porque no quería salir a ayudarla, y ella lo amenazó con llamar a su gerente. El joven con miedo le dijo que no había problema, e incluso le dio el número del gerente. Él sabía muy bien que si salía, le pasaría algo. La señora muy molesta simplemente se fue. Pasando unos 2 minutos el joven decidió asomarse para ver a dónde se fue la señora, y la vio que estaba del otro lado de la carretera observándolo fijamente. Pero después de un rato ella se fue. El joven se quedó con el pensamiento todo el día, de que la mujer podría regresar en cualquier momento. Pero nunca llegó. Pasaron las horas y horas y horas, hasta que por fin dieron a las 7 de la mañana. Acabó el turno del joven, y él entonces decidió irse ya para su casa, se dirigió a su auto pensando en todo lo que pasó unas horas atrás. Cuando de repente ve algo que estaba al lado de su carro. Y él vio que había una bufanda, doblada perfectamente, también habían unos guantes blancos y unos lentes. Y luego lo reconoció y supo de quién eran. Pero lo que más lo asustó, fue lo que vio un poquito más al lado, ya que ahí se encontraba el cabello de la anciana, se percató muy bien de que no se trataba de cabello sino más bien de una peluca. Ahí fue cuando se puso a pensar de que qué era eso que le habló la noche anterior, eso no se trataba de ninguna mujer, al parecer se trataba de alguna otra cosa que quería llevarse al joven, imagínense qué es lo que hubiera pasado si él por descuido hubiese salido. Después de eso el joven se fue para su casa, pensando en lo que le pasó. Nunca olvidará esa noche, en la que según él, muy posiblemente hubiera muerto. Fin. Órale Paquito, qué buena historia te acabas de echar, sí que me dejaste un poco nervioso. A mí también me gustó mucho tu historia, sí que te la rifas Mirei. Pero ahora, ¿quién será el siguiente en contar una historia? Bueno, supongo que ya es mi turno de contar la mía. Bueno pues, esto va para toda la gente que es chismosita XD, pongan atención y a lo mejor puedan aprender algo. Hace unos años, un joven llamado Richard, decidió hospedarse en un hotel. Él cuando entró le dijo a la recepcionista que le diera un cuarto, y esta muy amablemente le dijo cuál era su cuarto y le dio la llave sin problemas.
Pero antes de que él se vaya, ella le advierte. Le dijo que antes de llegar a su habitación, había una que no tenía número y que por favor la ignorara, ya que en esa habitación es donde se guardan algunas cosas del hotel, como por ejemplo, donde están las herramientas de limpieza del conserje, solamente que pase de lado y para nada vaya a abrir ese cuarto, y que si escuchara un ruido que lo ignore. Entonces Richard le dio las gracias a la recepcionista, y se fue de ahí. Él, mientras caminaba hacia su habitación, más y más la curiosidad lo invadía por aquel extraño cuarto que le mencionaron, o sea, pensaba que para que le dijeron eso, él solamente iría a su cuarto sin la curiosidad, y si no querían que viera nada, mejor ni le hubieran dicho nada. Él, cuando llegó a la habitación, notó toda la habitación extraña al lado de la suya, y tal como le dijeron, él la ignoró. Pero sus ganas de querer entrar a ese cuarto a revisar lo que estaba pasando, no lo ayudaban, ya que su curiosidad cada vez más me invadía. Pero logró controlarse y simplemente lo ignoró. Él se metió a su cuarto y se fue a descansar. Al día siguiente él se despertó para desayunar, salió de la habitación y lo primerito que vio fue ese cuarto el cual tenía prohibido entrar. Él ya no aguantó más su curiosidad y decidió ir a investigar. Él intentó abrir la puerta, pero por dentro se notaba que tenía candado, era obvio. Hasta que se le ocurrió una idea, y esta fue asomarse por la cerradura. Él notó que no había nada raro, solamente era una habitación normal y nada más. Con la misma cama, la misma tele y los mismos muebles que su habitación. Hasta que notó ya lo raro, había una mujer recargada al lado de la ventana, lo más extraño era que ésta se encontraba de espaldas. Él se decepcionó porque esperaba haber encontrado algo más misterioso. Pero él en su mente simplemente pensaba que había algo mucho más misterioso que eso, ya que es muy misterioso que por solo una mujer que viva ahí, tengan que cerrar y prohibir entrar al cuarto. Pasaron 3 días, y él igual no aguantó su curiosidad, y otra vez volvió a asomarse. Cuando se fijó otra vez se llevó otra gran decepción, ya que al parecer la señora había puesto una especie de trapo rojo o una prenda roja en la cerradura. Él al principio creyó que ya lo habían descubierto y muy indignado se preguntaba el por qué no lo dejaban ver, si solo se trataba de un simple cuarto más, y ya. Al día siguiente decidió ir con la recepcionista para contarle. Él le dijo que por qué le había mentido, si lo único que estaba en el cuarto era una mujer, y a los 3 días la cerradura por donde se asomó, solo había un trapo rojo. La recepcionista simplemente no tuvo de otra, y decidió contarle todo. Y ya le platico que hace bastantes años en esa misma habitación, ahí vivía una pareja. Pero lo aterrador es que el señor, quién sabe qué motivos, acabó con la vida de su esposa. Y desde ahí el alma de esa mujer vive en ese cuarto, y es por eso que no dejan entrar a nadie. Ahí fue cuando la recepcionista comenzó a describirle a la mujer, una persona muy pálida, cabello largo, y más cosas. Pero aquí algo importante, y es que a ese espíritu se le distingue por algo. Esto era, que ella antes de dejar este mundo, tenía sus ojos inyectados en rojo, o sea, los tenía todos completamente rojos. Llenos de sangre. Ahí fue cuando a Richard se le pusieron los pelos de punta. Eso que vio atrás desde la puerta, no era ninguna prenda roja. La mujer lo estaba viendo fijamente. La mujer se encontraba mirándolo fijamente, eso que estaba atrás de la puerta era la mujer, la cual ya lo había visto. Después de esa experiencia macabra, Richard ya no fue el mismo, y ya no metía las narices donde no. Fin. Joder, me dio un escalofrío al escuchar eso XD, muy buena historia, Alondra. Esa historia sí que me gustó, fue mucho mejor que la mía, mis respetos. Gracias a todos amigos, jeje. Bueno pues, ya es mi turno de contar la historia. La historia que les tengo preparada es 100% real, no fake, y esto es muy traumante. Lo siguiente le pasó a un pequeño de 8 años.
Esta historia tiene sus orígenes en un pueblito. En un pequeño barrio vivía un niño de 8 años llamado Ismael. Ya faltaba muy poco para que se celebrara el Halloween, y este Ismael estaba muy ansioso por ir a pedir dulces esa noche. Él solamente vivía con su madre, ya que su padre estaba fuera del estado, por temas de su trabajo. El día de Halloween había llegado, entonces él y su madre se prepararon para salir a pedir dulces. Como casi todos se conocían en ese pueblito, la madre sabía perfectamente a dónde ir y dónde daban mejores dulces, y recorrieron todo el pueblo hasta que por fin pudieron lograr obtener bastantes dulces. Cuando llegaron a casa, Ismael empezó a comer dulces como si no hubiese un mañana. Su madre incluso intentó quitarle los dulces porque se estaba pasando, estaba comiendo mucho más de la cuenta. Ismael lo único que hacía era ignorar las advertencias de su madre, e incluso él se fue así a su cama. Pasaron varias horas y él no podía dormir gracias a toda la azúcar de los dulces. Él, sin darse cuenta, se quedó dormido junto a todos sus dulces que tenía, y tampoco se fue a lavar la boca ni la cara, y terminó durmiendo así con mucho dulce embarrado. La madre no se había dado cuenta de lo que había hecho su hijo. Ella no se percató de que él se fue a dormir con todos sus dulces. A la mañana siguiente, un dolor muy horrible terminó despertando a Ismael. La madre, al escuchar los gritos de dolor del pequeño, fue corriendo a su cuarto para socorrerlo. Cuando llegó, vio que Ismael estaba llorando. Él le decía que le dolía mucho su cabeza y sus ojos. La madre creyó que esto se trataba por todos los dulces que había comido y por no haber dormido bien esa noche. Ella entonces le dio un medicamento, y lo tranquilizó diciendo que este dolor sería temporal, que tarde o temprano iba a pasar. Pero esto jamás pasó. Ismael cada vez más se retorcía del dolor. La madre, ya desesperada, decidió llevar a su hijo a un hospital, ya que esto no era nada normal. Cuando llegaron al doctor, Ismael tampoco podía soportar el dolor. El doctor lo único que hizo fue anestesiarlo, ya que él se dio cuenta de que el dolor provenía de adentro de su cabeza. El doctor comenzó a hacerle radiografías, para ver qué es lo que estaba pasando, ya que él creía que se trataba de algún tipo de hemorragia. Lo que encontró el doctor fue algo muy aterrador, e incluso fue uno de los primeros casos que se detectaran en el pueblo. Ismael cometió el peor error, y este fue el no lavarse la cara al dormir ni dejar los dulces en otro lado. Esto hizo que las hormigas se sintieran atraídas por el azúcar de los dulces. Y como estas se subieran a la cara de Ismael, porque ahí tenía mucho dulce. Estas se adentraron en el interior de Ismael gracias a los orificios nasales y a los oídos. Tal cual como se lo están imaginando. Las hormigas estaban dentro de su cerebro, y ahí mismo estaban empezando a formar su colonia, rasgando el cerebro de Ismael. Este sí que fue uno de los casos más aterradores que pasaron en Halloween. Esta historia sí que es muy perturbante. Las hormigas lo estaban devorando por dentro. Fin. Vaya hermano, pero qué buena historia. La verdad tengo que admitir que sí me dio algo de cosita XD. Ay, güey, eso sí que me dio miedo. Ya me imagino. Qué buena historia, hermano. Eso sí que fue bastante aterrador. Bueno, ya es mi turno de contarles mi historia que les tengo preparada, canales. Esto también ocurrió durante la noche de Halloween. Este era un chico que iba saliendo de la escuela, y entonces... Este era un muchacho el cual regresaba de su preparatoria, con unos amigos. Ellos volvían de su convivio de Halloween, ellos regresaban muy felices. Ellos se dirigían ahora, con rumbo a una fiesta de Halloween. Uno de los muchachos decidió ya irse porque, él era uno de los tantos que hacían bromas en la calle, vestidos de payaso. Los demás se quedaron en la fiesta, divirtiéndose y echando relajo. Pasaron unas cuantas horas, el chico ya se estaba sintiendo mal, así que le dijo al otro chavo que ya mejor se iba a ir. El otro le dijo que lo acompañaba, pero este se negó, y le dijo a su amigo que si quería mejor se quedara a seguir. Entonces el otro chico aceptó, y el otro se fue ya para su casa caminando. Él mientras iba caminando, el escenario cada vez se ponía más tétrico, ya que las calles se estaban poniendo más oscuras o con poca iluminación. El chico se sentía mareado, así que iba caminando algo lento, pero con el miedo de que le pasara algo, y él no podía hacer nada, ya que sus padres se encontraban fuera de la ciudad. Él se arrepintió de haber rechazado la acompañanza de su amigo, pero no era tiempo de lamentos. Él apresuró más el paso.
Él llegó a un puente peatonal, y de repente, escuchó un golpe muy fuerte. Él por el susto se giró rápidamente, entonces lo que vio lo perturbaría bastante. Había una persona con una máscara de cerdo, la cual estaba golpeando con un mazo, a lo que parecía ser un muñeco. Lo raro era que ese muñeco traía el gorro del amigo que se fue antes de todos. Él rápidamente pensó en ese momento, y él creyó que se trataba de su amigo el que se había ido antes de la fiesta. Ya que como les dije antes, él era uno de los tantos que hacía bromas, y normalmente hacía las bromas con un muñeco. Él sabía muy bien que el tipo lo estaba mirando, entonces él no se asustó y lo comenzó a llamar por el nombre de su amigo, porque creía que era él. En ese momento el tipo empezó a caminar hacia él, y pues la verdad sí le dio algo de miedo su disfraz al chavo. Él, para saber si era su amigo, sacó su celular y le marcó, y con esto iba a saber con el tono de llamada. Aquí es donde viene lo perturbador. Sí se escuchó el tono de llamada de su amigo, pero este se escuchaba en el muñeco que estaba ahí tirado. El chavo rápidamente reaccionó y se dio cuenta de que eso que estaba tirado ahí era su verdadero amigo, y no el que estaba con la máscara de cerdo. Él se paniqueó, y el tipo comenzó a perseguirlo, mientras el chavo gritaba que lo ayudarán. Ese tipo lo persiguió por varios segundos, hasta que él escuchó los ruidos de una patrulla, y entonces el tipo con máscara de cerdo se regresó corriendo, pero la patrulla fue tras él. El chavo llegó a su casa llorando y perturbado por lo que vio, se metió a su cuarto y ahí se encerró hasta quedarse dormido. A la mañana siguiente, salió la noticia de que atraparon a un loco que se escapó de un manicomio, y que encontraron a un chavo muerto en ese puente donde estaba él. Ese chavo se trataba de su amigo. A la Mauser, esa historia sí que fue buena, incluso al Uriel lo perturbo XD. No puede ser, ya me imagino estar solo en la calle y encontrarme con eso, Muy buena historia, Cristian, sin que me dio mucho miedo, carnal. Gracias, carnales. Ahora sí, ya le toca a Osvaldo contar su historia. Eso sí, bueno pues hermanos, pónganse cómodos todos, que ahora es mi turno de contar la siguiente historia que les tengo lista. Muchos de ustedes a lo mejor y ya saben esto que pasó. Este suceso fue uno de los más impactantes que han ocurrido en el estado de Morelos, exactamente ocurrió en Cuernavaca. Estos eran dos jóvenes empleados los cuales trabajaban en un McDonald's. Ese día los jóvenes se quedaron hasta tarde, precisamente se quedaron hasta las 2 de la mañana. Ellos estaban a punto de terminar su jornada de limpieza, los dos estaban conversando adentro del restaurante, hasta que por fin acabaron su jornada. Uno de los chicos decidió conversar con el otro, ya que la noche estaba muy aburrida, entonces ellos decidieron salirse del restaurante ya para cada quien uno usa sus casas. Uno de ellos entonces decidió sentarse en la banca donde estaba el payaso, Ronald McDonald. El otro también se sentó, cada uno del lado de la figura que estaba en medio. Uno de ellos sacó unas sodas de lata, mientras se quedaron conversando un rato. Aquí fue donde comenzó todo. Uno de ellos sacó plática del trabajo, así que él dijo la frase: "Estoy muy cansado". De pronto, se escuchó una voz que provenía al lado de él. Y esta decía: "Yo también". De inmediato él se giró rápidamente porque supo que esa voz no se trataba de la de su compañero. Él se paniqueó al ver al payaso, el cual estaba observándolo fijamente. Los dos dieron un grito de desesperación bastante fuerte, entonces uno de ellos salió corriendo a ciegas, mientras que el otro falleció a causa de un infarto, debido a la impresión que se llevó en ese momento. Lo único que se sabe del otro es que él por la impresión también cayó en coma, y debido a esto, un poco tiempo después falleció. La policía revisó las cámaras de seguridad del lugar, y no se la pudo creer porque en realidad se vio ahí cuando los muchachos estaban sentados, y vio que el payaso giró su cabeza hacia el tipo de su lado derecho, y también se vio cuando el otro salió corriendo. La empresa de las hamburguesas rápidamente se dio cuenta de este caso, y es por esto que también dicen que a todos los payasos del restaurante los terminaron quitando, para que no le dé mala imagen al lugar.
Tiempo después se filtró un video de una cámara de seguridad de un McDonald's, donde se ve que el payaso Ronald se levanta de la banca y se va. Aquí se los muestro. Lo único que se sabe de este video es que fue grabado en un McDonald's en México. Muchos dicen que el payaso puede que haya escapado hacia los bosques para esconderse. Exactamente en un bosque casi como este. Fin. No manches, hermano, la historia sí que estuvo bien buena, sí que me dio mucho miedo. Sí que me gustó tu historia, Osvaldo, te la rifas. A mí también me gustó mucho tu historia, sí que dio escalofríos eso, y a mí que me dan más miedo los payasos. Jajaja, Osvaldo, te echaste una muy buena historia, sí dio miedo y todo, pero la parte que más me dio miedo fue cuando dijiste que según el payaso escapó los bosques. Imagínate que ande aquí con nosotros, mirándonos. Jajaja, ¿cómo crees, Paquito? Eso de la parte de los bosques solo lo dije para darle más ambiente a la historia, ya hasta crees que va a haber un payaso aquí, esperando para atacarnos. Jajaja, Simón, pero si ya se acabó el tiempo de las historias, ya podemos comenzar a hacer los hot dogs, que me estoy muriendo de hambre. Tienes razón, Paquito, ya hace hambre, hay que sacar esas salchichas de la hielera, para comenzar a hacerlas. Vamos todos de compañía.